Lali, ¿la amas o la odias? Y si eres de fuera de Argentina, quizá no la conoces tanto. Pero hoy vamos a ir más allá de cómo te caiga, porque de lo que no hay duda es que Lali sabe comunicar estratégicamente. Y como este es uno de los temas que más me gusta trabajar con profesionales, hoy vamos a ver qué tiene que ver Lali y las conversaciones difíciles. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de ¿Qué tiene que ver? Tu análisis de cultura pop aplicado al mundo laboral. Soy Marina Loza, fundadora de Interpersonal Lab, y llevo años analizando cómo nos posicionamos, lideramos y comunicamos en nuestros trabajos. En este espacio miramos la cultura pop con una visión estratégica. ¿Qué nos puede enseñar Pedro Pascal sobre la ansiedad en espacios públicos? ¿Por qué Taylor Swift es un caso interesante del liderazgo estratégico? ¿Qué podemos aprender de la cultura de trabajo de Rosalía? Lo que vemos en la cultura pop muchas veces explica mejor el trabajo que cualquier manual. Lali Espósito es una cantante y actriz argentina que ha sido famosa prácticamente toda su vida. Sería algo así como la Hannah Montana argentina. Y empezó en series como Floricienta, como Casi Ángeles, después empezó a cantar, después siguió con más series. También fue coach de La Voz Argentina, por ejemplo, y también estuvo en programas en España y hoy tiene 6 discos de estudio. Y estos datos en cualquier otro análisis serían un poco así anecdóticos, pero en este caso nos interesa especialmente porque hablan de toda una trayectoria profesional que se ha ido construyendo con los años y eso nos va a permitir sacar mucho material jugoso para analizar sobre la comunicación de Lali a lo largo de todos estos años. Vamos a indagar sobre cómo Lali fue construyendo su autoridad y eso le permitió poco a poco manejar mejor conversaciones difíciles. Obviamente también vamos a analizar en qué consiste su tipo de comunicación y qué aprendizajes podemos sacar de este caso para nuestras carreras profesionales. Y yo al final te voy a dar algunos tips que puedes aplicar desde esta misma semana a tu día a día profesional. No todo el mundo tiene la misma legitimidad para poner ciertos temas sobre la mesa. A mí me llegan muchos profesionales frustrados porque dicen que sus ideas y su opinión no son tenidos en cuenta en sus trabajos, pero la autoridad se construye poco a poco. Por ejemplo, Lali hoy es vista como una profesional combativa, que dice lo que piensa, que no tiene miedo a las consecuencias de decir lo que piensa, y eso lo demuestra en escenarios, en entrevistas y en cualquier momento que le dan un micrófono y le piden su opinión sobre algo. Es una persona que se nota que ha estado acostumbrada a estar delante de las cámaras toda su vida y sabe manejar la exposición. Pero no siempre fue así. Durante muchos años Lali fue vista como esa actriz de las ficciones juveniles en Argentina y ese tipo de espacios con un público muy específico no te dan mucho margen para posicionarte en cuanto a una opinión pública sobre temas controversiales. Y no tanto porque las personas que formen parte de este tipo de series no tengan una opinión personal, sino porque no te dan la autoridad necesaria para que se te tome en serio en este tipo de temáticas y también posicionarte siendo parte de este tipo de formatos tiene un riesgo muy alto. Sin embargo, la presencia y la autoridad de Lali fue creciendo con el tiempo. Primero de todo, con trabajo. Lali fue consolidando poco a poco su carrera artística, no solamente como actriz, que tuvo otros proyectos después de esas series de ficción juveniles, sino también como cantante. Empezó a crear ese proyecto propio, identidad propia y a consolidarse como artista a nivel global. Después vino algo que es muy importante a la hora de generar autoridad, que tiene que ver con la consistencia pública. Lali empezó a posicionarse sobre ciertos temas como el feminismo, la diversidad, la libertad de expresión y no solamente se posicionó sobre esos temas una vez, empezó a hacerlo en reiteradas ocasiones, lo cual empezó a generar coherencia en su discurso y cuando una persona empieza a repetir sobre ciertas temáticas en diferentes espacios, se empieza a generar una imagen sobre esa persona y ahí empieza a generarse esa legitimidad para hablar de esas temáticas que en este caso son controversiales. Hoy cuando Lali habla lo hace desde una trayectoria, desde un lugar que ella misma fue construyendo con el tiempo. Pero yendo más allá de la autoridad que ella fue generando, lo que te va a interesar como profesional es analizar exactamente cómo ella hoy comunica y por qué es así de potente.
Tener autoridad es importante, pero eso no implica directamente saber manejar conversaciones difíciles. Eso se prepara y se practica. Y aquí es donde el caso se vuelve más interesante aún. No puedo dejar pasar el momento del I love she de Lali, que se volvió meme global, que ella misma lo utiliza en muchos momentos como humor, porque fue un momento en el que le estaban haciendo una entrevista y le preguntaron sobre Lady Gaga y si le gustaba, y ella en vez de decir I love her, dijo I love she, y claramente ahí le traicionaron un poquito los nervios y también otro poquito el idioma. Pero la cuestión es que veamos cómo Lali con los años fue construyendo su manera de comunicar, también su manera de responder a determinadas preguntas, y eso fue generado gracias a la práctica y a los errores que cometió, como por ejemplo este. Si miras las entrevistas de Lali en los últimos años, hay algunos patrones muy claros de cómo ella comunica ahora y que da cuenta de cómo ha sabido manejar cada vez mejor las conversaciones difíciles y cómo ha ido perfeccionando poco a poco esto con los años. El primer patrón es que ella no evita los temas incómodos. Cuando le hacen una pregunta polémica, rara vez responde diciendo que prefiere no hablar de ese tema o prefiere no hablar de eso. Ella no es tibia. De hecho, ella misma dijo en una entrevista hace poco que para ella es más incómodo no expresarse que expresarse, porque es muy consciente de que los silencios también tienen un costo. Y este último punto es clave a la hora de manejar conversaciones difíciles, porque algo que yo siempre digo en los talleres que hago sobre esta temática es que solemos sobreestimar el costo de hablar, de tener esas conversaciones difíciles, y subestimamos el costo de no hacerlo, el costo de quedarnos callados. Otro patrón interesante de la comunicación de Lali es que cuando le plantean un tema difícil hace algo que lo suelen hacer muchos comunicadores experimentados, y es que en general entra a la conversación nombrando el contexto y reconociendo ese contexto con frases como, por ejemplo, entiendo que esto genera debate o sé que hay muchas opiniones sobre el tema. Entonces, eso ya de por sí al inicio ayuda a descomprimir la tensión inicial que pueda generar ese tema difícil o tema controversial. Pero después, además, lo que hace es llevar esa pregunta hacia un marco más amplio que ella controla. Y esto lo hizo muy claramente en una de sus últimas entrevistas en el programa de La Revuelta en España. En el programa de La Revuelta en España, una pregunta que le hacen a todos sus invitados en las entrevistas es ¿cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria? Lali es consciente de que eso para ella en particular es un tema muy controversial porque ha sido acusada en redes en Argentina de llevarse dinero de fondos públicos a raíz de conciertos que hizo en festivales provinciales. Entonces, ¿qué es lo que hizo cuando recibió esta pregunta? Que, como les decía, se la hacen a todos los invitados que van a ese programa. Ella, en vez de decir directamente cuánto gana y cuánto tiene en su cuenta, arrancó hablando de que ella tiene una larga carrera, de cómo eso ha hecho que le vaya bien económicamente, o sea, ella reconoce que está bien económicamente, pero la lleva a otro tipo de marco y habla de cómo ella arrancó desde unos orígenes un poquito más humildes y que ella no es de esas típicas celebrities que gastan su dinero en cuestiones lujosas, a ella no le gusta gastar en cuestiones lujosas y ella lo que se ha centrado durante toda su carrera es en asegurarse de que tanto su familia como ella tengan un techo bajo el que vivir. Básicamente habló de cómo sus orígenes más humildes le hicieron valorar lo que es importante hoy como estrella mundial. Así que mis aplausos a esa respuesta. Y algo similar hizo cuando se generó un debate en Argentina sobre la libertad de expresión de los artistas a la hora de posicionarse sobre ciertas cuestiones políticas. Algo similar hizo cuando en Argentina se dio un debate sobre la libertad de expresión de los artistas cuando se posicionan sobre cuestiones políticas. Ella lo que hizo es, en vez de hablar solamente de los ataques que recibió por posicionarse, lo que dijo concretamente fue si no soy yo, será otro artista. Entonces, cuando ella habla de temas complejos, en vez de quedarse en el ataque personal o quedarse atrapada
en la anécdota concreta, ella habla desde un lugar mucho más estructural, amplía la conversación para que el foco de ese tema no sea solamente ella. Y ya te adelanto que este es otro de los puntos claves a la hora de manejar conversaciones difíciles, pero de nuevo lo veremos en los tips finales. El último aspecto que quiero analizar sobre la comunicación de Lali es que ella decide responder muchas veces a temas controversiales con ironía, con sarcasmo, con humor, y eso ya forma parte de su identidad pública. Y aquí hago un pequeño disclaimer, no creo que acá el aprendizaje sea que respondas con humor, con ironía o con sarcasmo en situaciones difíciles en tu trabajo, porque estamos hablando de momentos mucho más formales y si respondes con ese tipo de recursos a tu jefe o en una situación complicada que tienes con un cliente, claramente no te va a salir bien. El aprendizaje más útil de aquí no es copiarle el tono a Lali, sino copiarle la lógica que ella toma, que es que la conversación no quede definida por el ataque personal o por el marco que te genera el otro, que lo puedas llevar a un marco más amplio donde tú puedas controlar mucho más la conversación. Lali decide desde qué lugar quiere responder, a veces con humor, a veces con ironía, a veces posicionándose de manera muy seria a cuestiones, por ejemplo, políticas, y a veces directamente con su arte, con sus canciones. Ella ha reconocido en entrevistas recientes que junto a su equipo analizan este tipo de posicionamientos que ella tienen. Obviamente ella tiene mucho a decir en este aspecto como artista y como persona, pero sí analizan de qué manera posicionarse, qué tipo de canciones lanzar antes, qué consecuencias tiene hacer y decir todas esas cosas sobre su carrera y sobre ella como persona. Y a partir de ahí plantean qué es lo más estratégico en función de los resultados que quieren obtener y de lo que quieren transmitir. Y eso en el trabajo también sirve muchísimo, analizar de forma objetiva cuál es el problema, qué resultado quieres conseguir y cuál es la mejor forma para expresarlo. Y este análisis sobre Lali no es solamente para hablar de una famosa que comunica bien y que construyó autoridad. Nos interesa porque muestra algo que muchos profesionales subestiman. La autoridad y el manejo de conversaciones difíciles no llegan de golpe el día que las necesitas, sino que se construyen antes. Ya analizamos cómo Lali hoy puede sostener ciertas posiciones y hablar de temas difíciles e incómodos gracias a todo lo que fue generando durante toda su carrera, todo lo que fue construyendo, todo lo que se fue posicionando y también todo lo que fue practicando con aciertos y con errores. Mucha gente cree que ya aprenderá a posicionarse en sus trabajos cuando les llega un ascenso o que ya aprenderán a manejar ciertas conversaciones delicadas o difíciles cuando tengan que tener esas conversaciones delicadas o difíciles, o que ya encontrarán su voz como profesionales cuando tengan roles más senior. Pero eso no funciona así. Y te lo voy a ejemplificar con una situación que yo he visto en muchos equipos de trabajo. Seguramente te ha pasado alguna vez que en tu equipo has tenido ese colega o esa colega que tiene un rol más bien operativo y que no tiene tanto poder de decisión, pero es la típica persona que siempre hace preguntas, que participa en todas las reuniones, que tiene curiosidad por aprender cómo son los procesos dentro de la empresa y que no tiene miedo a decir su opinión de forma respetuosa en las instancias donde tiene algún tipo de presencia. Y poco a poco esa persona se va convirtiendo en alguien a quien se le pide opinión, con quien se sabe que se puede contar porque se sabe que es una persona comprometida, a quien se le empiezan a dar diferentes oportunidades debido a que tiene esa actitud proactiva y curiosa y se le empiezan a abrir ciertas puertas que de otra forma no se le habrían abierto porque empieza a tener conversaciones interesantes dentro del equipo. Todo eso le permite lucirse y le empieza a generar una autoridad y una legitimidad que le permiten empezar a ir más allá. Y como ya tiene toda la práctica de haber participado y haber dado su opinión en instancias más informales o más básicas, tiene toda la capacidad de aplicar eso mismo a instancias o espacios de decisión más importantes. Esa persona lo que hizo es empezar a trabajar su autoridad desde lo meramente cotidiano y eso le permitió practicar y equivocarse en entornos donde no había tanto riesgo.
Y eso a su vez le permitió aprender y sentirse cada vez con mayor seguridad a la hora de posicionarse y con su forma de comunicarse. Eso es lo que habilita a que una persona se atreva a tener conversaciones más delicadas y a poner sobre la mesa ciertos temas difíciles, como por ejemplo un pedido de aumento de sueldo, una búsqueda de oportunidades de crecimiento o algo que le genera incomodidad dentro del equipo o una búsqueda de soluciones a problemas que son estructurales dentro del equipo. Yo he trabajado en mentorías con profesionales que tienen cargos de CEOs, de gerencias, de coordinaciones, pero también he trabajado con personas que están en liderazgos de mandos medios. Cada uno tiene sus particularidades a la hora de trabajar, pero todos ellos tienen la necesidad de posicionarse de forma estratégica y de saber manejar conversaciones difíciles. El costo de no trabajar esto puede ser que tu opinión no sea tenida en cuenta, que nadie te consulte antes de tomar una decisión o incluso que no lleguen esas oportunidades que tú estás buscando. Porque mientras no practicas, dices menos de lo que piensas en las reuniones, toleras decisiones con las que no estás de acuerdo, te cuesta poner límites a colegas, a clientes o a tus superiores, no negocias condiciones mejores en tu trabajo y finalmente dejas que otros definan tu lugar profesional por ti. Por eso me interesaba traer a Lali aquí. No para decir sé como Lali, porque tu trabajo probablemente no tiene nada que ver con lo que hace Lali, sino para mostrarte que incluso alguien que tiene muchísimo talento, visibilidad y carisma y fama tuvo que generar toda una autoridad durante toda su carrera antes de poder sostener ciertas conversaciones difíciles, tuvo que practicar, tuvo que saber analizar todas estas situaciones y todas estas maneras de posicionarse y también encontrar su manera de comunicar. Y en nuestro caso como profesionales pasa lo mismo. Si no trabajas esto ahora, seguirás siendo una persona muy capaz, pero probablemente tendrás menos influencia, menos visibilidad y menos margen de maniobra del que podrías tener realmente. Por eso, para cerrar este episodio, quiero dejarte unas herramientas muy concretas que puedes empezar a aplicar desde esta misma semana. El primer tip que te dejo es que construyas tu autoridad antes de necesitarla. Desde esta misma semana empieza a mostrar criterio, responsabilidad y consistencia en tu trabajo. Te recomiendo que empieces en instancias más cotidianas y más fáciles y poco a poco vayas aumentando la complejidad. Y te doy algunos ejemplos de dónde puedes empezar a hacer todo esto. Puedes empezar a participar más en las reuniones, haciendo preguntas y no dando por hecho las cosas e interesándote sobre cómo funcionan los procesos dentro de tu equipo, dentro de la empresa, más allá de lo que tú hagas en el día a día. También es importante que prepares los uno a uno con tus superiores, que no vayas improvisando, sino que te asegures de mostrar avances que te ayudan poco a poco a mostrar ese criterio, esa responsabilidad y esa consistencia dentro de tu trabajo. También súmate a instancias de networking con tus pares, que sean incluso instancias de networking informales como los after office. Súper importante porque esas instancias de networking te van a permitir practicar para después llevar todo eso a instancias de networking más formales, como por ejemplo congresos, presentaciones que des en congresos, cócteles con inversores, con potenciales clientes, etcétera, que si ya tienes esa práctica previa en instancias de networking más informales con gente que ya conoces un poquito más, que son tus pares y que no tienen tanto riesgo, vas a hacerlo mucho mejor en esas otras donde te juegas mucho más. Y ya que estamos, también te recomiendo ver el episodio 1 de este podcast donde hablamos precisamente de posicionamiento profesional. El tip número 2 es que antes de tener cualquier conversación delicada, hagas un descargo emocional por escrito y plantees un objetivo principal que quieres conseguir con esa conversación. Uno de los aspectos más comunes que encuentro, sobre todo en líderes, en lo que tiene que ver con conversaciones difíciles, es que suelen lidiar con ese tipo de conversaciones en caliente y eso hace que se basen prácticamente 100% en sus emociones y lo que termina generando eso es que se empeore la situación y en muchas ocasiones se dañe el vínculo con la persona con la que están conversando. Para que el enojo o la frustración no se apropien de la conversación, es necesario hacer antes de eso un descargo que nos ayude a ver la situación de manera muchísimo más objetiva.
Yo te recomiendo hacerlo por escrito porque hay muchísimos estudios dentro de la psicología y de la neurociencia que demuestran cómo de esta manera te ayuda a bajar ese estado emocional tan fuerte y a organizar y procesar mucho mejor esas emociones que estamos pensando y que están en nuestra cabeza. Frenar un momento, aunque sea breve, te va a permitir ver toda esa conversación y cómo plantearla de forma muchísimo más estratégica. Y una vez hagas esto, es necesario que pienses cuál es el objetivo principal de esa conversación para que no te disperses y no se lleve todo finalmente a nivel personal. El tip 3 es que al iniciar una conversación difícil, reconozcas y nombres el contexto. De la misma manera que te dije que hace Lali, te dejo algunos ejemplos de frases que puedes llegar a utilizar. Creo que esta conversación es importante, aunque no sea fácil. Entiendo que estás con muchas cosas y que tus tiempos son limitados, pero necesito que hablemos de un tema que está afectando el rendimiento del equipo, o sé que este es un tema controversial dentro de la empresa. Esto te va a ayudar a bajar la defensividad de la otra persona porque se va a dar cuenta que no estás charlando y no estás hablando desde la impulsividad, sino desde la empatía y con una estrategia detrás. Y obviamente aquí entraría el bonus track de ampliar el marco de la conversación a algo más amplio para que no quede en lo personal, tal y como vimos que hace Lali también. Y el último tip que te dejo hoy, para mí es el más importante porque es el que creo que genera más problemas para muchísimos profesionales y me llega muchísimo en la cuestión de las mentorías. Y es que cuando tengas una conversación difícil, es muy importante que hables con ejemplos descriptivos y no con interpretaciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de profesionales, cuando tienen una situación compleja y tienen que lidiar con una conversación difícil, tienden a personalizar demasiado los problemas que hay dentro de su trabajo. Te leo algunas frases que yo he escuchado dentro de mis mentorías, pero de manera literal. No me valoran lo suficiente, esta persona no me tuvo en cuenta porque no le gusto, me dijeron que no estoy suficientemente comprometida, esta persona hizo esto para fastidiarme, mi compañera me dijo que no me encargué de hacer esto porque me importan más otros proyectos en los que ella no está. Y aquí viene algo fundamental. Independientemente de que tú pienses eso sobre la persona y no te caiga bien esa persona con la que tienes que hablar, decirlo de esta manera no te va a llevar a ningún lado positivo y lo único que va a generar es que la otra persona se ponga a la defensiva y toda la conversación se centre en cuestiones meramente personales. Las conversaciones difíciles son mucho más efectivas cuando hablas con datos objetivos. No es lo mismo decir no estuviste atenta y por eso volviste a cometer este error que decir esta tarea no se ha entregado correctamente en varias ocasiones y eso ha generado que el cliente no tenga una buena imagen sobre nosotros. ¿Cómo crees que podríamos entregar correctamente esta tarea en el futuro? Y aquí volvemos a la pregunta inicial del episodio. ¿Qué tiene que ver Lali y las conversaciones difíciles? Que detrás de cada respuesta firme que vemos hoy hay años de trabajo construyendo autoridad, construyendo práctica y análisis estratégico. Las conversaciones difíciles no se evitan, se aprenden a manejar. Y si tú también quieres hacerlo, escríbeme en los datos que te dejo en la descripción y revisamos tu caso. Si quieres desarrollarte y posicionarte como profesional, te dejo mis redes y la web de Interpersonal Lab para que veas de qué formas puedo acompañarte. Recuerda que también trabajo con equipos y empresas, así que si quieres que trabajemos juntos, contáctame al correo que te dejo en la descripción. Y si te gustó este episodio, recuerda valorarlo y seguirme. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de ¿Qué tiene que ver?